Estás escuchando Brújula 593 con J. Lloret y Joana Ortiz. Del Ecuador. Actualmente, Fausto está al frente de la defensa jurídica penal de un sinnúmero de ciudadanos que han sido sometidos a lo que se ha denominado el lawfare, entre ellos, por supuesto, el expresidente de la República, Rafael Correa. Queremos darle la bienvenida a Fausto. Gracias por darnos este espacio para comentarnos sobre cómo se llevó a cabo el proceso del mal llamado caso Sobornos. Fausto, bienvenido. Hola, Joana. Hola, Jota. Qué gusto verles a la distancia. Un saludo cariñoso para los dos. Un saludo cariñoso también para la audiencia de ustedes, que sé que cada día crece porque están haciendo las cosas como se deben hacer, con seriedad y honestidad, que es lo que a ratos le hace tanta falta a la prensa corporativa en el país. No puedo empezar mi charla, mi conversación con ustedes sin decirle a quienes nos escuchan que les ofrezco mi solidaridad muy profunda por lo que está viviendo el país, mi solidaridad con lo que sufre la ciudad de Guayaquil, el azote de esta pandemia en la mitad de un gobierno indolente que ha demostrado su incapacidad absoluta para todo excepto hacer campaña electoral. Creo que nos debe llamar a todos la atención y nos debe poner muy claro hacia dónde tenemos que empujar el futuro del país y qué tipo de autoridades tenemos que buscar. En lo que tiene que ver con el caso que creo que el día martes terminó de graduarse de caso bochorno, porque realmente lo que hicieron los jueces es el corolario de un proceso desordenado, de un proceso forjado, de un proceso manipulado desde el inicio, ¿no? Entonces, un proceso que no se olviden que empezó con una detención ilegal a la señora Martínez en el aeropuerto de Guayaquil, un traslado ilegal desde Guayaquil hasta Quito. La señora estuvo detenida más de 36 horas sin que le abriesen siquiera la instrucción fiscal. Le detuvieron viernes y le abrieron la instrucción fiscal el domingo en la tarde. En su primera intervención, la señora Martínez denunció el hackeo de sus cuentas por parte de los periodistas que presentaron el informe, pero 20 días después empezó a aceptar todo. Apareció un cuaderno detrás de una chimenea, allanamientos extraños. Luego se abre un segundo caso contra el doctor Alexis Mera, la arquitecta María Duarte, y en primera instancia también contra el doctor Vinicio Alvarado. Es un segundo caso, no es parte del mismo caso, y les acusan de concusión. Como no le encontraron a Vinicio Alvarado en su domicilio, pues abrieron el caso solo contra Alexis Mera y María Duarte. No lo vincularon después a Vinicio dentro de ese caso, sino más bien ese caso se acumuló con el caso de Pamela Martínez, cuando ya tenían, digamos, conseguida, voy a usar esa palabra porque lo que realmente es que se forjó la evidencia con la cooperación de Pamela Martínez. Cuando ya tenían forjada la evidencia, acumularon los casos y en el caso de concusión hicieron además una reformulación que es la receta perfecta de la Fiscalía frente a los casos que inician con presos y luego no saben bien para dónde dirigir. Reformularon los cargos, le transformaron en lo que se llama en derecho penal un concurso real de infracciones, bastante absurdo por supuesto, porque utilizaron delitos que no estaban vigentes a la época del antiguo Código Penal, a la época del inicio de la investigación. Entonces en el camino se fueron dando cuenta también de esos errores y en la acusación la fiscal se quedó únicamente con el cohecho. El cohecho, que lo escogieron premeditadamente, porque se trata de un delito que se puede juzgar en ausencia y porque se trata de un delito que no prescribe, y además, por supuesto, porque es uno de aquellos delitos que nuestra Constitución establece que eliminan las posibilidades democráticas de ser elegido para quien es sentenciado por este tipo de delitos. Entonces, es una oda a la improvisación este proceso, ya digo, reformulaciones, acumulaciones, presos antes de hora, etcétera, para terminar la Fiscalía acusándole al expresidente Correa de haber sido el líder de una estructura jerarquizada de poder. Estas palabras grandilocuentes, pomposas, responden al hecho de que existe una teoría generada en Europa hace más de 50 años
que tuvo como intención perseguir a la jerarquía del nacionalsocialismo, a los crímenes de lesa humanidad de la antigua Yugoslavia, o en Latinoamérica los hechos de varios miembros de las fuerzas de la dictadura en Argentina, y el hecho más connotado en Latinoamérica es la sentencia penal que recibió el dictador expresidente de Perú, Alberto Fujimori. Pero esta digamos, estrategia dogmática que la Fiscalía pretendió posicionar era de extremada dificultad para los jueces en relación a la evidencia que contenían. Y además estaba pensada, estaba considerada para temas relacionados con dictaduras, para temas relacionados con criminalidad transnacional, grandes mafias, estados fallidos, dictadores sanguinarios. Entonces, creo que los jueces, desde el mismo momento de la audiencia, se fueron dando cuenta del absurdo que planteaba la Fiscalía, pero sin embargo no nos imaginamos nunca que el absurdo lo iban a tratar de subsanar con otro absurdo. Tengo dos inquietudes que me parece que serán dos inquietudes que quizás tenga la ciudadanía. La primera es en torno a lo último que tú nos has comentado y que tiene que ver con la teoría del caso. Si es que los jueces tienen que evidentemente juzgar sobre la teoría del caso sustentada desde la Fiscalía, que es el que lleva la acción penal. ¿Cómo se puede entender ese dilema? Eso en derecho es normal. ¿Eso en un espacio internacional crees que se pueda proceder de esa forma? Esa es la primera inquietud. Y la otra, quizás para aprovechar un poco el tiempo, me preocupa mucho lo que está sucediendo en Ecuador con respecto al lawfare. Quizás lo que sucede en Ecuador es un caso muy similar a lo que sucedió en Brasil con Lula, quizás con Cristina Fernández. Allá también se encontraron un cuaderno para poder imputarla a Cristina. ¿Crees que hay una estrategia internacional detrás de lo que está pasando contra los gobiernos progresistas en América Latina? Hay que mirar también con profundidad lo que está sucediendo en Bolivia con Evo y con el candidato de Evo, a ver qué es lo que sucede en los próximos días. Quizás esas dos reflexiones, Fausto, para que nos des tus impresiones. Bienvenido nuevamente al programa Brújula 593. Gracias, Jota. Bueno, voy a hacer un trapecismo parecido al que hicieron los jueces para sentenciar. Jota, tu segunda pregunta contesta la primera. En derecho eso no se puede hacer. La Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado varias veces sobre lo que implica la ruptura del principio de congruencia. Los jueces tienen que sentenciar por lo que la Fiscalía acusó. Y la Fiscalía investigó, probó y acusó una cosa. Los jueces hoy, lo que debieron haber hecho, digamos, el martes, es restablecer la inocencia, reconocer la inocencia de los procesados, estableciendo que la Fiscalía no pudo probar su teoría del caso. Y en el último de los casos, si se quiere ser muy riguroso con el tema penal, debió haber solicitado que se investiguen otros delitos que podrían sí haber sido cometidos en razón de lo que la Fiscalía no pudo terminar de probar dentro de su investigación y su teoría del caso. El principio de congruencia es un principio que está correlacionado con la proscripción de la indefensión. Si tú no sabes de qué te estás defendiendo, no puedes ejercer tu derecho a la defensa. Y el derecho a la defensa es un derecho humano. La Convención Interamericana lo plantea de forma directa y todos los sistemas, los tribunales europeos de derechos humanos, la misma ONU, lo plantea de forma directa. Sin derecho a la defensa se afecta cualquier imparcialidad en un proceso. Por lo tanto, lo que hicieron los jueces el día martes fue un acto realmente circense. Por eso hacía la analogía del trapecismo, querido amigo, porque eso es lo que hicieron y eso no se debe hacer, eso no se puede hacer, eso es ilegal y el corolario de haber hecho eso es habernos encontrado ayer en la mañana con el juez de la causa dando declaraciones en los medios de comunicación, cuando la causa aún no ha sido notificada por escrito y cuando ese mismo juez va a tener que resolver todavía los recursos horizontales que nos corresponde a nosotros poder plantear y que el día de la audiencia no permitieron que se plantee, aduciendo que la diligencia era exclusivamente para la lectura
de la decisión. Esos recursos horizontales son el de aclaración y ampliación. Por ejemplo, ¿qué es algo que definitivamente vamos a requerir que se aclare? ¿Por qué se ha utilizado de forma retroactiva la sanción de los 25 años de proscripción de derechos civiles y políticos cuando eso fue aprobado en la Asamblea en el 2018? El derecho penal tiene características muy restrictivas porque se trata de un derecho que atenta contra garantías como la libertad, como la honra, contra el libre desarrollo de la personalidad y por lo tanto tiene restricciones muy serias. En el derecho penal, la interpretación extensiva está prohibida por la ley y en el derecho penal, la aplicación retroactiva de sanciones está prohibida por la ley y los jueces han aplicado de forma absolutamente increíble una sanción que no existía en la época y la única forma de aplicar sanciones posteriores es cuando son favorables al sancionado. Por lo tanto, eso es algo que definitivamente tenemos que preguntarles a los jueces, pero sin embargo el juez Aquisela ayer ya se adelantó a explicarles a los periodistas lo que tenía que explicarles en Providencias a los abogados. Así que realmente, Jota, no quiero denostar para que no se note que existe de mi parte alguna molestia con lo que sucede. Por supuesto que estoy molesto, pero cuando me refiero a esto como una payasada, cuando me refiero a esto como un circo, es porque lo que han hecho es de trapecistas, no de jueces. Una consulta. ¿Qué acciones va a tomar la defensa, en este caso del expresidente Correa, con respecto a lo que hizo ayer el juez Aquisela? Porque entendería que estaría prevaricando cuando estás hablando, digamos, sobre un proceso que aún no se ha cerrado y estás emitiendo opiniones y criterios. Además, que cuando algo está completamente justificado, no tiene ningún juez por qué ir a aclarar o a explicar por qué sentenció de esa forma. ¿Se va a plantear alguna medida o alguna acción legal desde la defensa? Sin duda, Joana, y no solamente desde la defensa del expresidente Correa, es decir, desde mi defensa técnica. El día de hoy he solicitado a quien me asiste para este tipo de circunstancias que presente en flagrancia ya una denuncia contra el juez Aquisela. Espero que la recepten, porque para las cosas que no les convienen están cerradas las ventanillas en la Corte Nacional, en la Fiscalía, solamente están receptando asuntos de violencia. De pronto es lo correcto, pero entonces que me expliquen por qué tuvimos convocatoria el día martes. Así que esperemos que me recepten la denuncia y desde el día de hoy el juez Aquisela estará denunciado por prevaricato por lo que hizo ayer. Por otro lado, existen sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en específico, por ejemplo, la sentencia J versus Perú, que establece que el Estado es responsable cuando los funcionarios públicos, más aún jueces y fiscales, se pronuncian en medios de comunicación sobre casos abiertos. Este es perfectamente el símil de esa situación y seguramente esto ratificará lo que yo ya vengo diciendo y lo he venido diciendo en todas y cada una de las audiencias que se han dado en este caso desde la vinculación del expresidente Correa, y es la exigencia que le he hecho a los jueces de aplicar el control jurisdiccional y prohibirle a la Fiscalía las agendas de medios y la utilización de las redes sociales. Sin embargo, eso no se ha dado, ningún juez ha tenido la decencia de exigir algo que es justo porque se afecta la presunción de inocencia, y eso a mí me dará la razón sin lugar a dudas en los estamentos internacionales cuando esto llegue a ese momento procesal. En lo que tiene que ver con el asunto administrativo, creo que también va a ser necesario, no sé si precisamente sea yo mismo, pues en ciertos momentos acaparar ese tipo de denuncias me transforma también a mí en objetivo de los medios de comunicación y en objetivo del gobierno, pero creo que el resto de defensas deberían implementar, por ejemplo, una queja ante el Consejo de la Judicatura, porque la norma, el artículo 108 me parece del Código Orgánico de la Función Judicial prohíbe estas actividades de parte de los jueces. Y asimismo considero que el juez Aquisela, con la actuación del día de ayer, abre las puertas sin lugar a dudas para que alguna de las defensas técnicas presente en contra de él una recusación, porque ha demostrado un interés manifiesto en el caso y todavía mantiene la competencia sobre las decisiones de este caso el juez Aquisela. Así que definitivamente vamos a ejercer, no solo yo, sino creo yo que varios de los abogados, porque nos indigna a todos, todos los mecanismos que la ley nos permite,
complejo el tema que lo has planteado, Fausto. Es evidente que el juez aquí se adelanta, pese a que no han sido notificados con la sentencia, a dar explicaciones. Mi abuela decía y solía decir con sabiduría total: explicaciones no pedidas son culpas admitidas. Es decir, fíjate tú en qué nivel estamos, que los jueces hoy tienen que salir a los medios a defender su sentencia, cuando por lo general esas sentencias son por su propio peso. Si que tú lees ya el extracto de la sentencia, evidentemente pones ya o está redactada todo el peso de la sentencia precisamente en ese documento. Tantas dudas nos generan que tienen que salir a defenderse en los medios. La fiscal hace lo propio. Ayer ya estuvo en agenda de medios y hoy amaneció en medios también la fiscal. Fíjate tú, son cosas que nos llaman la atención. Yo quisiera saber, dentro del caso Sobornos, hay es evidente, lo único que queda en evidencia, porque no sé cómo logran probar la estructura piramidal o en el cual le involucran a Rafael Correa, al propio Jorge Glass. Lo que sí quizás quede en evidencia dentro del proceso es la actuación de la señora Martínez. Quizás tener una evaluación tuya, ¿cuál es, dentro del caso, dentro de todo lo que se investigó, dentro de todas las pruebas que se expusieron, cuál fue la situación de Pamela Martínez? ¿Qué es lo que se pudo evidenciar dentro del proceso? Y quizás otro tema que queda suelto es qué pasó con Odebrecht. ¿Por qué Odebrecht no está dentro del caso Sobornos? Si hay incluso un testimonio, una declaración de Santos, me parece, en el sentido de que supuestamente habrían entregado dinero, recursos a cambio de favores políticos. Mira, Jota, realmente este caso siempre estuvo ensuciado, digamos, sucio, con este tipo de circunstancias. No nos olvidemos además que la Fiscalía le puso tapones a la investigación. Es 2012-2016 y eso a todos nos queda claro a quién pretendían no investigar, y es al presidente Moreno, que en esa época fue vicepresidente antes del 2012 y después del 2016 pues fue el binomio que ganó la presidencia dentro de ese mismo, digamos, esquema de campaña electoral. Desde ahí, definitivamente a cualquier lector mínimamente entendido le va a llamar mucho la atención esto. Luego, por supuesto, la publicación de Villavicencio y Zurita dice: Odebrecht puso presidente. Y resulta que Odebrecht no es acusado siquiera y mucho menos sentenciado. Así que no solo Odebrecht, J, no nos olvidemos del escándalo de INA Papers, en donde el principal, yo le denomino el padrino de INA, es el señor Cai Rung Wo, que actuaba a nombre de Sinohydro. Pues bueno, el señor Cai Rung Wo también fue sobreseído y la compañía Sinohydro tampoco está responsabilizada acá. Es decir, lo que hicieron en la fiscalía, y eso no lo he dicho yo, lo dijo la jueza Daniela Camacho en su auto de llamamiento a juicio, cuando dijo que la investigación fue desordenada, que la fiscalía actuó con falta de imparcialidad y había quebrantado el principio de objetividad. Dice textualmente eso el fallo. Por supuesto, la fiscalía sacó a quien quiso, aplicó criterios que le están vedados a la fiscal, que son criterios que tienen que aplicar los jueces, como la prohibición del doble juicio, o non bis idem, que la fiscal de suyo, voluntariamente, aplicó para no acusarle a Odebrecht. Los jueces son los que tienen que decidir a quién sí y a quién no les cabe esta protección de la prohibición del doble juicio. Ese no es trabajo de la fiscalía, sin embargo la fiscal lo hizo. Por eso los jueces en la sentencia mandan a investigar a Odebrecht, cuando lo que debieron haber hecho es investigar también a la fiscal, por no haberles acusado desde el principio, por haberse arrogado funciones, el momento en que la fiscal decidió, vuelvo a decir, unilateralmente, quién sí y quién no se beneficia de la proscripción del doble juicio. En lo que tiene que ver con Pamela Martínez, yo considero que Pamela Martínez y su entorno económico y familiar deberían haber sido procesados por lavado de activos quizá, o por enriquecimiento ilícito, de pronto dentro del esquema del tráfico de influencias, pero para las actuaciones previas al COID el tráfico de influencias no estaba tipificado.
Por lo tanto, yo creo que podrían ser responsables de enriquecimiento ilícito que probablemente a estas alturas habría estado también prescrito. Las actuaciones de la señora Martínez tampoco son cohecho, porque la señora Martínez no firma contratos, porque la señora Martínez no otorga obras. El cohecho es un delito especial, tiene calificaciones especiales, tiene que ser un funcionario público que dentro del ámbito de sus funciones le cobra a un privado para hacer lo que le corresponde por trabajo, por obligación, por parte de su gestión pública. Y el privado se beneficia de lo que el público le otorga. Esa es la transacción ilegal que configura el cohecho. El extraneus es del privado, el intraneus es del público, ya en teoría más profunda, pero eso se tiene que probar. Tienes que probar en cada uno de los hechos acusados de ser cohecho, quién es el intraneus, quién es el extraneus y cuál fue el nexo causal, es decir, esa dádiva ilegal que el funcionario público recibe. Y en el caso, Fausto, y en el caso sobornos o bochornos, como tú lo denominas, ¿se logró llegar a probar cuál fue ese rédito que se les dio a estas personas o a estos supuestos aportantes o contratistas a cambio de ese aporte? ¿Se logró probar dentro del proceso? Mira, Jota, para poder demostrar la existencia de una contratación ilegal, lo primero que se tiene que tener es el informe de indicios de responsabilidad penal de la Contraloría. Hace más o menos un año la Corte Constitucional decidió que ya no es requisito para iniciar un proceso penal, pero eso no implica que no sea requisito para poder probar el contrato ilegal, el contrato a dedo, el sobreprecio. ¿Quién sino la Contraloría establece a través de una auditoría eso? Nadie, porque la Contraloría es el ente de control para eso. Que ya no sea un requisito no significa que no sea necesario para poder probar la ilegalidad de una contratación. Sin embargo, los jueces negaron la posibilidad de que la Contraloría certifique los contratos, y lo solicité yo, diciendo que era documento público y que no se necesitaba probar. La Fiscalía no hizo uso ni de informes de Contraloría, ni de informes de UAFE, ni de informes de SRI sobre los patrimonios de los procesados. Por lo tanto, no existe ninguna evidencia en el proceso de que alguien se haya beneficiado ilegalmente de nada. No existe ninguna correlación, por ejemplo, entre el contratista X y el funcionario Y. Nunca dijeron, en este contrato actuó tal funcionario y tal empresa, y el beneficio intermedio fue que le ayudaron a que gane la contratación sin cumplir con las TDRs, y a este señor en cambio le aparecen $2 millones depositados en la cuenta tal. Jamás se hizo eso. Y en el tema específico del expresidente Correa, el asunto es aún más escandaloso. Ya tienes que olvidarte de la estructura J, ya tienes que olvidarte del aparato jerarquizado de poder, porque los jueces dicen que eso la Fiscalía no probó. Así que eso ya hay que olvidarse. Ahora hay que tratar de entender cómo se puede ser instigador en un delito contra la administración pública y cuáles son las evidencias para demostrar que el presidente de la República ordenó a Pamela Martínez la consecución de esos aportes ilegales. Y otra cosa que volvió a la mesa, que la Fiscalía intentó permanentemente en sacarla de la mesa. Se trata de los beneficios recibidos por el movimiento político. Los jueces están diciendo que esos dineros ilegales se utilizaron en beneficio de las campañas y del movimiento político. Entonces volvemos a la sede electoral, volvemos al campo de lo que dice el CNE, y el CNE dice que el asunto del caso Arroz Verde no ha pasado de ser rumores. Entonces, que me expliquen cómo instigó el presidente Correa a Pamela Martínez. Si le dispuso una orden, si le dio una orden, no es instigación. Y si la instigación está aprobada únicamente en lo que dice Martínez, la Corte Interamericana se ha pronunciado extensivamente en diversos casos y en las Cortes Europeas de la misma forma respecto de la validez que se le puede dar al testimonio de un cooperador eficaz. Si tú vas a basar la acusación en lo que dice otro acusado para beneficiarse de condonación de pena, entonces no tienes pruebas. Y la señora Martínez lo único que ha aportado es lo que ella misma dice y se inventa, y lo que está constando en el cuaderno que ella
reconoció haberlo escrito en el 2018, ya en este gobierno, aunque muchos tenemos la absoluta seguridad de que lo escribió ya estando en la cárcel, porque las cifras que ella contempla en su cuaderno son exactamente las mismas cifras que contempla la publicación del señor Villavicencio, que además no todas están concordantes con lo que se ha reportado de parte del SRI de ciertas facturas, porque la pericia se hace en base a la materialización del reportaje de Villavicencio y Zurita, no en base a las contabilidades de las empresas, porque la perito contable nunca fue a las empresas a revisar las contabilidades. Por lo tanto, todo gira alrededor de la publicación de Villavicencio y Zurita y alrededor del cuaderno de Pamela Martínez, lo cual en ningún caso, para ninguna legislación, es prueba suficiente de lo que se está acusando, y mucho menos para acusarle a Rafael Correa y a Jorge Glass de instigación, de cohecho. Es absurdo por donde se lo quiera ver, es absurdo. Fausto, gracias por tu explicación, es muy elocuente y nos deja claridad plena sobre lo que se está dando dentro de este caso. Una inquietud final, creo que el tiempo estamos ya casi sobre el tiempo, pero quería tener tus impresiones con respecto a los tiempos procesales que nos quedan. Es decir, es evidente que hay que ir a las siguientes fases del proceso, la apelación, la casación. Hay un evidente intento de bloqueo político, es decir, lo que buscan a través de esta sentencia es que Rafael Correa no se presente al proceso electoral 2021. Y para lo cual hay un periodo de inscripción de candidaturas que inicia el 18 de septiembre hasta el 7 de octubre. ¿Cómo son los tiempos procesales? Cuando se da esta sentencia, se da en medio del represamiento de 2.000 causas. La única que se prioriza de esas 2.000 causas que están represadas en la función judicial es la de Rafael Correa, increíblemente. En medio de un estado de excepción, en medio de una emergencia sanitaria, tenemos este fallo. ¿Qué tiempos procesales nos quedan o quedan dentro del proceso? ¿Crees que se logre dictar una sentencia en firme antes del 18 de septiembre que inicia el calendario electoral con la inscripción de candidatos? Un par de aclaraciones, querido Jota. 2.000 sentencias represadas son solo las que tiene la Corte Nacional. El sistema judicial en el Ecuador debe tener alrededor de 15.000 procesos represados al menos. Pero aquí la única que importa es esta, ¿no? Recuerda que la Fiscalía General del Estado emitió un comunicado de prensa diciendo que encuentra fundamentos para acusar de peculado el escándalo de Granda de las mascarillas, pero en el mismo comunicado de prensa dice que cuando las cosas regresen a la normalidad se hará la audiencia de formulación de cargos. Es decir, esos escándalos no son urgentes, porque son del propio gobierno. Solamente este escándalo era urgente porque necesitaban con qué cubrir la ineficiencia en el enfrentamiento de la crisis humanitaria que vive el país. Los plazos, tan seguros están ellos, creo que están más seguros que yo, de que no van a alcanzar antes de septiembre a condenar a Rafael Correa de forma ejecutoriada, que le escuché a Cristian Zurita en otro medio de comunicación sugerir que se proponga una resolución del CNE que establezca que con sentencias de primera instancia ya no se puede ser candidato. Así de desesperados están, así de desesperados actúan, y por supuesto estas acciones desesperadas lo único que llevan es a errores crasos como el de la presentación del juez ayer en medios de comunicación. La apelación se tiene que realizar en audiencia, Jota. Las audiencias de este momento no se pueden realizar y no hay dónde presentar la apelación. Por lo tanto, yo considero que todos esos plazos, como debería ser, están suspendidos. Yo creo que si la prohibición de movilidad se extiende hasta el mes de abril, nosotros podremos estar pensando en una audiencia de apelación hasta finales de mayo recién para iniciar esa audiencia de apelación, con lo cual seguramente hasta septiembre no habremos llegado ni siquiera a necesitar de la casación para mantener vigentes las posibilidades políticas del expresidente Correa. Así que la vida va decantándose como corresponde. Quien actúa con la verdad siempre encuentra la verdad, y creo que no van a poder hacerse, a pesar de las artimañas, de ninguna leguleyada para poder evitar que el expresidente sea candidato a lo que el movimiento y él decidan ser. Una reflexión también, o sea, lo que sucedió el martes es muy grave, y lo digo como ciudadana, más allá de mis afinidades políticas.
no puede ser que se utilice la justicia para bloquear políticamente a nadie, peor a un adversario, ¿no? Hoy le pasó a Rafael Correa, mañana le puede pasar a cualquier otro político. Por eso es que yo digo, lo que hizo la justicia el día martes sienta un mal precedente para, para el país en general, para la institucionalidad del país. Tú como profesional del derecho, desde tu punto de vista, este caso va a dejar definitivamente un mal precedente en el país. ¿Qué es lo que se debe hacer y qué es lo que se puede hacer desde el espacio ciudadano, sobre todo para evitar que esto afecte aún más a la institucionalidad que está destrozada, ¿no? Es un precedente terrible, porque si el presidente de la República es instigador por faltar al deber, es decir, por no haber ejercido como correspondía su cargo y no haber evitado que esto suceda, aun cuando todavía está en duda si sabía o no sabía, significa que cualquiera que está en una posición de jerarquía superior es responsable de lo que hacen sus subalternos. Eso debería obligar a que todos, absolutamente todos, los que tienen cierto nivel de cargos hacia arriba, terminando en el propio presidente Moreno, estén muy preocupados de lo que está sucediendo. ¿Qué tal si mañana le acusamos de instigación al presidente Moreno por no haberle pedido la renuncia inmediatamente a Granda? Cabe perfectamente la analogía, aunque yo creo que sería absurdo pensar que el presidente Moreno conoce lo que estaba sucediendo en la Dirección General del IES con contrataciones fraudulentas. Sin embargo, eso es lo que han hecho. Mañana la fiscal general del Estado va a ser responsable por lo que está haciendo cualquier miembro de la Policía Judicial o de la propia Fiscalía en cualquier proceso, en cualquier parte del país, si es que no lo procesa. Lo que se ha hecho es muy grave y la ciudadanía debería darse cuenta que esto no solamente es dedicado a Correa, esto es una forma de proscribir la denuncia, de proscribir la oposición. Mañana puede ser cualquier otro presidente y utilizarán estos mismos mecanismos para callar a las otras oposiciones. Espero que la ciudadanía se dé cuenta de lo que está sembrando, porque cultivaremos muchas dificultades a menos de que nos organicemos como corresponde, por ejemplo, a través de veedurías ciudadanas y solicitemos la posibilidad de revisar estos procesos, estos casos. El Consejo de Participación Ciudadana, a partir de Trujillo, y quizá inclusive antes de él, no ha servido para lo que debía servir. Y este sería probablemente el momento de activar ese consejo para que realmente facilite la intervención de la ciudadanía en estas barbaries jurídicas que estamos viviendo. Sí, bueno, creo que definitivamente esto surgió a raíz de esa consulta popular que cambió toda la institucionalidad definitivamente para utilizar las instituciones contra personas, contra políticos, y eso la verdad es que está mal. No sé. Yo coincido plenamente con Fausto, es necesario que los ciudadanos nos organicemos el tema de la veeduría, e inclusive desde la propia Asamblea Nacional, que se pueda velar precisamente por una administración de justicia proba, sin direccionamiento o sesgo político. Lo que necesita el país son instituciones fuertes que lamentablemente se deterioraron a raíz del momento de transitocracia que vivió el Ecuador, lamentablemente. En democracias maduras, las elecciones se ganan en las urnas y a los contendores políticos no se los bloquea en los tribunales. Así no funcionan las democracias. Así las democracias lo único que muestran es la debilidad y la fractura que significa dentro de los procesos o de los sistemas electorales el perverso uso de la justicia para que no se logre inscribir a los candidatos, para que no puedan participar en los procesos electorales. Ojalá los tiempos, como nos decía Fausto, ojalá los tiempos procesales que están dentro de este caso evidentemente buscarán darle premura dentro de los tribunales. Bien decía, son 15.000 causas o 15.000 procesos represados, o cerca de 15.000 en el ámbito judicial, solo 2.000 en la Corte Nacional, pero hay un solo caso que se prioriza, el de Rafael Correa, lo cual es evidente y no deja ninguna duda de que hay una priorización desde lo político para tratar de bloquear al candidato favorito. En este momento, si ustedes revisan todas las encuestas, del principal candidato es Rafael Correa. Solo esa como una reflexión, una recomendación al final, un análisis con respecto a la entrevista que hemos tenido el día de hoy. Terminamos la entrevista con las preguntas y respuestas a Fausto.
Sí, bueno, vamos a retomar este segmento que en realidad lo hemos dejado unas 3 semanas más o menos. Fausto, aquí tenemos unas preguntas que queremos que nos respondas con una sola palabra. Ese es el reto, en realidad. Entonces, yo te digo una palabra y tú me contestas enseguida con otra y de ser posible con una sola. ¿Sí? Justicia. Inexistente. Política. Utopía. Lawfare. Vigente. Rafael Correa. Líder. Familia. Amor. Derecho. Exigencia. Sistema de justicia ecuatoriano. Basura. Democracia. En pañales. Ecuador. Ilusión. Chévere, Fausto, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por tu tiempo, mucha fuerza, mucho ánimo. Debe ser muy duro defender contra instituciones que están, defender a alguien de instituciones que están totalmente captadas por el poder político, así que te deseamos mucha fuerza y sabes que estamos siempre pues respaldando la justicia y respaldando las causas justas, sobre todo, que es lo que nos moviliza. Muchas gracias, Fausto, por estar con nosotros esta mañana en Brújula 593. Estás escuchando Brújula 593 con J. Lloret y Joana Ortiz.